Toda la semana me aferré a una promesa simple como si fuera un salvavidas: el viernes no voy a ir a ningún lado. Era lo único que me ayudaba a atravesar el ruido. Los gritos, el frío, el maldito café aguado de la cafetería y el generador averiado que tuvimos que arrastrar desde el depósito el martes. Entreno cadetes en una base militar a las afueras de Colorado Springs. Suena sencillo, pero no lo es. Estos chicos llegan verdes, blandos, y es mi trabajo endurecerlos. Prepararlos. Y eso no se hace con suavidad. Requiere días largos, mañanas heladas y una voz capaz de atravesar una tormenta de nieve. Para cuando llegó el jueves, sentía los huesos frágiles por el frío. En mi cabeza tenía una imagen clara que repetía como un mantra: yo solo en la hamaca del patio, quizá con una sudadera, quizá sin ella, bebiendo algo frío y escuchando un partido clásico de los Red Sox. El cuarto juego de la ALCS del 2004. Tal vez aquel en el que Ortiz lo decidió en entradas extra. Ese siempre me llevaba a un buen lugar. Pero Rachel tenía otra visión. Me la soltó alrededor de las 5 de la tarde, ese viernes. Yo apenas me estaba quitando las botas, todavía cubiertas de nieve y sal, cuando apareció en el pasillo, vestida como si fuera al estreno de una película. Vestido negro ajustado, labios rojos, tacones que convertían el pasillo en una pasarela. Olía a algo caro, algo nuevo. No a su aroma de siempre. Vamos esta noche, dijo, cruzándose de brazos, apoyando el peso en una cadera, como si ya supiera que iba a resistirme. La miré como si hablara otro idioma. ¿Qué? La reunión. Lo de tu equipo en el Ridgeview Lodge. Lo mencionaste la semana pasada. Lo mencioné. No lo confirmé. Me dejé caer en el sofá como si me hubieran golpeado. No voy a ir, Rach. Te dije que quería quedarme en casa. Has estado enterrado en ese trabajo durante meses. Esta gente apenas te conoce, respondió, jugueteando con un pendiente, como si la conversación la aburriera. Deberías dejarte ver. Que sepan quién eres fuera de la base. Estoy fuera de la base ahora mismo, murmuré. Me ignoró. Vamos, Josh. Ya confirmé asistencia. Eso hizo que la mirara fijo. ¿Confirmaste por mí? ¿Ibas a hacerlo tú? Dijo, con una naturalidad irritante. Debería haberme mantenido firme. De verdad debería. Pero estaba cansado. No solo cansado de ese día. Cansado en lo más hondo. De ese tipo de cansancio que hace que el empujón más pequeño se sienta como si intentaran mover una montaña contigo encima. Y una parte de mí pensó que quizá tenía razón. No había sido el esposo más presente últimamente. Tal vez esta era su manera de ayudarme a reconectar. Se inclinó hacia mí, puso una mano en mi rodilla como si fuera un gesto amable. Josh, esto es importante. Son tu gente. ¿O no te importa lo que piensen de ti? Esa frase se me quedó clavada en el pecho. Solté un suspiro que se llevó consigo todo mi viernes por la noche. Está bien. Dame 10 minutos. Sonrió. Una sonrisa que no llegó a los ojos. Fue a buscar su abrigo. La vi caminar por el pasillo y algo se retorció en mi estómago, pero no supe nombrarlo. Pensé que me estaba empujando a ir por mi bien. De verdad lo creí. Me cambié. Planché una camisa que no usaba desde el verano pasado. Me puse los zapatos de cuero que ella me regaló por nuestro aniversario, esos con los que siempre me sentía un poco ridículo. Recorté la barba. Intenté fingir una energía que no tenía. Durante todo el trayecto, ella estaba eléctrica. Se revisaba el labial en el espejo del parasol, deslizaba el dedo por el teléfono, subía algo a sus historias. Se veía radiante, como si la noche ya le perteneciera. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana a la oscuridad de la enero de 25, preguntándome qué demonios estaba haciendo allí.
Hablaba sin parar sobre la gente que veríamos, las bebidas que debíamos probar, lo hermoso que decían que era el lugar. Yo asentía en los momentos correctos, pero me quedaba en silencio. En mi cabeza, los Red Sox seguían jugando. Ortiz acababa de mandarla por encima del Monster. Fue la última imagen tranquila que tuve en mucho tiempo. Llegamos al Ridgeview Lodge y lo sentí en el pecho de inmediato. Lugar equivocado. Energía equivocada. Humor equivocado. Y aún así, sonreí. Me bajé del coche. Le ofrecí el brazo. Me dije que ella me quería allí. Resultó que yo solo era parte del decorado. Salimos del ascensor y entramos en un salón de baile en la azotea que parecía de otro planeta. Desde luego, no uno donde yo me sintiera en casa. Luces doradas y cálidas caían desde candelabros que parecían importados de Versalles. Camareros con guantes blancos flotaban entre los invitados, equilibrando bandejas con pequeños entremeses que parecían joyas. Un trío de jazz, con trajes a medida, tocaba algo lento y sinuoso que no encajaba con el murmullo ni con el tintinear de las copas. Era el tipo de lugar donde la gente hablaba lo suficientemente alto para que los escucharan, pero no tanto como para que alguien los confrontara. Me quedé apenas dentro de la entrada, observándolo todo. Rachel no se detuvo. Se movía como si hubiera estado allí decenas de veces. Directo al centro de la multitud, tacones marcando el ritmo, hombros firmes, confianza desbordada. En cuestión de segundos, ya estaba metida en conversaciones, repartiendo besos al aire. Y riendo como si cada broma fuera brillante. Yo la seguía a un ritmo más lento, sintiéndome ya como un extraño en mi propio evento. Para ser justos, no todos eran mi gente. Algunos sí eran compañeros de trabajo, caras conocidas de la administración de la base y de logística, la mayoría de los cuales solo me conocían como Josh, el de suministros. Pero también había personas que no reconocía en absoluto. Probablemente contratistas, cónyuges, tal vez políticos. No estaba seguro. Todos se veían pulidos, caros, acostumbrados a ser escuchados. Rachel encajaba a la perfección. Tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba y se deslizó dentro de un círculo de mis compañeros como si lo hubiera ensayado. La vi tocar brazos, lanzar el cabello hacia atrás, inclinarse lo justo para mantener la atención sobre ella. Su risa se escuchó más de una vez por toda la azotea, demasiado brillante para ser real. Me acerqué justo cuando hablaba con mi jefe, el señor Brown. Cabello plateado, voz áspera como grava. Se reía de algo que ella había dicho, sosteniendo un bourbon como si fuera un micrófono. Ahí está, dijo Rachel al verme, girándose apenas para señalarme con pereza. El hombre de la noche. Sonreí y extendí la mano hacia el señor Brown. Buenas noches, señor. Me estrechó la mano, pero su mirada no se quedó en mí mucho tiempo. Rachel ya estaba a mitad de otra historia, gesticulando con su copa. Es tan humilde, dijo con una media sonrisa. Pensarías que solo es un tipo que carga cajas, no alguien que evita que media base se congele el trasero. Los demás rieron. Yo también reí. Pero el estómago se me tensó. Y ella no había terminado. A medida que el círculo crecía, también crecía su confianza. Alguien preguntó cuánto tiempo llevábamos casados, y respondió como si fuera el remate de un chiste. 8 años. Suficientes para que él ya sepa que no debe discutir cuando digo que vamos a salir. La carcajada que siguió fue fuerte y genuina. Excepto la mía. Más tarde, cuando por fin me desprendí del grupo y me dirigí al bar, me quedé allí con un bourbon en la mano. Me apoyé contra una columna cerca del borde del salón e intenté fundirme con el papel tapiz. Observé cómo Rachel dominaba la escena como si hubiera nacido para ello, mostrando los dientes, lanzando cumplidos, apartándose el cabello detrás de la oreja como parte de una actuación perfectamente ensayada.
Un tipo de relaciones públicas, elegante, traje azul sin calcetines y carisma servido en una servilleta de cóctel, se le acercó por detrás. Le susurró algo que hizo que ella inclinara la cabeza y riera como si fuera lo más gracioso que hubiera escuchado en su vida. Ella apoyó la mano en su pecho, como si necesitara equilibrio. Ni siquiera estaba tambaleándose. No me di cuenta de que estaba apretando el vaso con tanta fuerza hasta que sentí la condensación correr por mis nudillos. Cada vez que intentaba unirme a una conversación, Rachel la interceptaba. Una vez me acerqué a un grupo donde ella estaba hablando, y en mitad de su frase se giró y dijo: Josh, cariño, esta no es para ti. Estamos hablando de paquetes de ayuda exterior. Todos rieron, como si fuera adorable que el neandertal de brazos fuertes creyera que podía seguir el tema. Lo hizo 2 veces más. La tercera, ni siquiera lo intenté. Salí al balcón y me quedé allí con mi bebida, viendo el tráfico deslizarse por el horizonte de Denver. Luces de la ciudad parpadeando en patrones que no sabía descifrar. Mi teléfono vibró con una alerta del juego de los Red Sox, pero no la abrí. Ella no salió a buscarme. Con el tiempo regresé al interior, justo a tiempo para escucharla otra vez con mis compañeros. Contaba una historia que yo ya había narrado antes, de nuestra luna de miel, cómo nos perdimos en Lisboa, cómo me negué a pedir direcciones, cómo caminamos 3 horas en círculos hasta que entramos en un McDonald's y lo llamamos experiencia cultural. La diferencia era que, cuando yo la contaba, era un recuerdo. Cuando ella la contaba, era una burla. Sigue enamorado de los cascos y las raciones de campaña, dijo al final, levantando la copa. Denle una brújula y unas MRE y será el hombre más feliz del mundo. La multitud rugió. Yo me quedé al borde del círculo, invisible. Mi sonrisa no llegó a mis ojos. Ni siquiera lo intenté. Pensé que lo peor ya había pasado. Creí que podía resistir. Esconderme en un rincón, terminar mi bebida, fingir un par de sonrisas y listo. Pero Rachel tenía otros planes. La banda acababa de terminar una versión de Moondance cuando la vi subir los 2 escalones hacia la pequeña tarima junto a ellos. Estaba a mitad de un sorbo de un bourbon recién servido cuando escuché el sonido seco del micrófono al ser golpeado. Lo golpeó 2 veces, sonrió y se inclinó hacia él como si le perteneciera. Hola a todos, canturreó, con la voz alta y cargada de atención. Si puedo robarles un momento, me gustaría proponer un pequeño brindis. Algunas cabezas se giraron. Varias personas levantaron sus copas automáticamente. Rachel brillaba como si acabara de recibir un premio. Un brindis por mi esposo, dijo. Sentí la espalda tensarse de inmediato. Mi adorable, leal, infinitamente paciente esposo, Josh. La gente se volvió a mirarme. Levanté la mano en un saludo débil. Era como estar bajo un reflector sin ropa. Ella continuó. Un hombre que sabe cómo soportar. Soportar mis cambios de humor, mis planes, mi carrera. Probablemente el único hombre en esta sala que ni siquiera sabe por qué apareció esta noche. La risa empezó suave. Risitas desde el círculo más cercano, pero se propagaron como fuego en pasto seco. Ella sonrió aún más. Está acostumbrado a tiendas de campaña, brújulas y barro, así que las noches con champán en azoteas son como visitas a un museo para él. Se ve bonito, pero no toques nada. Esa sí provocó una reacción fuerte. Un tipo en primera fila aplaudió. Alguien silbó. Me quedé inmóvil. Vaso en la mano, sonrisa congelada. Sentí las orejas arder. El pulso me latía en la mandíbula. Y ella no había terminado. A veces siento que es solo el fondo, dijo, riendo como si fuera lo más inofensivo del mundo. Mi roca confiable. Siempre firme, quizá demasiado firme. Nada de giros a la izquierda, nada de sorpresas. Solo sentarse callado y verse presentable. ¿Verdad, Josh? Mi nombre quedó suspendido en el aire como un reto.
Como una trampa. Todos se giraron hacia mí. El señor Brown estaba en primera fila con su vaso medio vacío y una expresión que no supe descifrar. Las cejas levantadas. La boca tensa. Levanté mi copa y asentí una vez. Lo justo para no montar una escena. Lo justo para sobrevivir al momento. Pero por dentro, algo se quebró. Hay un tipo de dolor que no viene con gritos ni lágrimas. Es más silencioso. Te vacía por dentro. No explota. Se filtra. Eso fue lo que sentí allí, de pie, asintiendo con educación mientras mi esposa me asaba frente a mis propios compañeros como si fuera el típico marido de comedia al que no se le puede confiar ni el control remoto. La multitud aplaudió. Rachel hizo una reverencia. Una reverencia de verdad. Luego devolvió el micrófono a la banda, que parecía ligeramente horrorizada, pero comenzó a tocar de nuevo. Ella se deslizó otra vez entre la gente y caminó hacia mí como si nada hubiera pasado. Como si acabara de terminar el discurso de dama de honor en una boda. Cuando llegó hasta mí, no hablé. Solo la miré. Ese mismo nudo en el estómago de antes volvió, más fuerte esta vez. Se inclinó y me besó la mejilla. Relájate, susurró, sin molestarse en mirarme a los ojos. Sabes que no lo decía en serio. Era solo una broma. Y volvió a alejarse, riendo mientras tomaba otra copa de champán. Yo me quedé allí, sosteniendo mi bebida como si fuera lo único que me mantenía atado al suelo. Al cabo de un rato salí otra vez al balcón. El aire era cortante. Miré la ciudad y dejé que el viento atravesara mi chaqueta. Observé el tráfico avanzar. Vidas pequeñas e impersonales, todas yendo hacia algún lugar. Y pensé, esto no es solo una noche incómoda. Esto es una avería. De esas que no se arreglan solas. No regresé al interior. La banda siguió tocando. Las risas flotaban por las puertas abiertas del balcón. Y cada vez que la multitud estallaba otra vez, se sentía como una bofetada nueva. Me quedé allí, agarrando la barandilla, viendo los faros deslizarse por el entramado del centro. El aire frío atravesaba mi camisa, pero apenas lo notaba. Por dentro me sentía entumecido. No estaba solo avergonzado. Me estaba deshaciendo. Lo que Rachel hizo no fue solo un mal chiste o un comentario imprudente. Se sintió estratégico. Como si me estuviera empujando a una esquina, enmarcándome como el tonto callado mientras ella interpretaba a la estrella de la noche. Cada cumplido que recibía, cada mirada que atrapaba, se sentía como una pequeña traición envuelta en brillo. Una palabra me daba vueltas en la cabeza, fondo. Yo no era su pareja. Era su accesorio. Con el tiempo, la azotea empezó a vaciarse. La gente se marchaba en parejas, animada y ruidosa. Rachel no salió a buscarme. Cuando por fin atravesé la multitud, la vi junto al bar, riendo con el mismo tipo de antes, el del traje azul sin calcetines y sonrisa fácil. Ni siquiera notó que me fui. El camino de regreso a casa fue en silencio. No hablamos. Ella deslizaba el dedo por el teléfono, respondiendo a los mensajes privados que le llegaban por su pequeño espectáculo. Tenía el labial corrido, pero no lo notaba. O tal vez no le importaba. Llegamos a la entrada de casa poco después de las 2 de la madrugada. Se bajó como si fuera cualquier otra noche y subió directamente las escaleras, todavía tarareando una melodía de la banda. Yo me quedé en la cocina un rato, sin siquiera quitarme el abrigo. Las manos aún frías. Miré su bolsa de viaje junto a la puerta. La había preparado esa misma tarde. Dijo que quizás se quedaría con Cara la noche siguiente, dependiendo de lo cansada que estuviera después de todo esto. Algo hizo clic dentro de mí. No fue rabia. Ni siquiera fue tristeza. Fue curiosidad. Caminé hasta la bolsa y la abrí. Su portátil estaba justo encima, junto a un cargador y un cuaderno con una flor en la portada.
Lo saqué y levanté la tapa, medio esperando que estuviera bloqueado. Sin contraseña. Primera bandera roja. El escritorio estaba limpio. Demasiado limpio. Pero en la barra inferior había una aplicación que no reconocí. Un icono blanco minimalista, sin etiqueta. Hice clic. Mensajes. La aplicación se abrió en una conversación con alguien identificado solo como L. Sin apellido. Solo una letra. Desplacé hacia arriba. El primer mensaje era de hacía 2 semanas. L, estuviste eléctrica hoy. No pude dejar de mirarte. Rachel, al menos alguien se dio cuenta. Los mensajes no eran sucios ni explícitamente sexuales. No lo necesitaban. Era peor así. Eran íntimos. Bromas internas. Comentarios sobre reuniones. Fotos de ella con conjuntos que no recordaba haber visto. Había una donde aparecía en un viñedo, riendo, con una copa de vino en la mano. La miré durante mucho tiempo. Ese fue el fin de semana en que me dijo que se había quedado con Cara. Volví atrás en la conversación. Se remontaba meses. La mayoría de las fechas coincidían con viajes de trabajo y fines de semana con amigas. En un punto él escribió, ¿cuándo puedo verte otra vez? Y ella respondió, pronto. Él no hace preguntas. Cerré el portátil y lo dejé sobre la mesa como si me hubiera quemado. No podía moverme. El corazón me latía con fuerza, pero todo lo demás dentro de mí estaba vacío, como si alguien me hubiera arrancado el centro y hubiera dejado lo justo para mantener mi cuerpo en pie. Me quedé mirando la cafetera. El refrigerador zumbaba suavemente. Era el único sonido en la casa. Subí las escaleras en piloto automático. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La luz del teléfono se reflejaba en el techo. Ella estaba desplazando la pantalla, probablemente enviándole un buenas noches a él o una última foto. Volví a bajar y me senté en la mesa de la cocina. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí. Y supe que lo que fuera que hubiera entre nosotros ya no era un bache. No era cansancio ni distancia. No era una mala noche ni un mal chiste. Estaba roto. Y ella lo sabía desde hacía tiempo. No recuerdo haberme quedado dormido. En algún momento simplemente cerré los ojos allí, en la mesa de la cocina, y me venció el sueño con ese vacío mordiéndome el pecho. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio absoluto, salvo por el sonido tenue del agua corriendo arriba. Me incorporé despacio. El cuello rígido. La camisa pegada al respaldo de la silla. La lámpara sobre el fregadero zumbaba débilmente, una de esas bombillas baratas que nunca cambiamos. Entonces lo escuché, el clic suave de la puerta del baño cerrándose, pasos en las escaleras. Rachel bajó recién salida de la ducha, con esa camiseta gris grande que siempre usa los fines de semana. Se detuvo en seco al verme. ¿Sigues despierto?, preguntó, pasándose la toalla por el cabello húmedo como si nada hubiera cambiado. Lo vi todo, dije. Parpadeó. ¿Qué? Su voz no tembló. Todavía no. No fue el que quieres decir, nervioso que habría esperado. Fue plano. Defensivo. Como si me retara a demostrar que no estaba faroleando. A él, dije. Ni siquiera tuve que decir el nombre. Solo esa palabra. No jadeó. No se echó a llorar. Hubo una pausa, como si se hubiera saltado un compás en su ritmo interno. Luego entrecerró los ojos apenas. ¿Revisaste mi portátil?, preguntó. Ese fue su ángulo. No negación. No culpa. Acusación. No respondí. No hacía falta. El silencio entre nosotros decía más que cualquier frase. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Vaya. ¡Qué bien!
Eso es una violación. La miré, intentando entender. ¿Esa era la carta que quería jugar? ¿Que yo había violado su privacidad? Como si la traición no estuviera en los mensajes, sino en el hecho de que yo los hubiera descubierto. Fue entonces cuando me golpeó. No estaba arrepentida. Ni siquiera estaba sorprendida. ¿Qué esperabas que encontrara? Pregunté en voz baja. Mi voz apenas superó un susurro, pero cayó como una bofetada en la quietud de la cocina. No respondió. Nos quedamos ahí, en ese silencio insoportable, yo en la mesa, ella en la puerta, el eco de algo que alguna vez fue amor pudriéndose entre nosotros. Al final suspiró y pasó junto a mí hacia el refrigerador. Sacó una botella de agua como si estuviéramos teniendo una charla normal de madrugada. Estás haciendo esto más grande de lo que es, dijo, desenroscando la tapa. No es que yo no. No me mientas, la interrumpí. No ahora. Se detuvo, la botella a medio camino de sus labios. Solo necesitaba a alguien con quien hablar, dijo, ahora más suave. Has estado tan ausente últimamente. Siempre trabajando, cansado cuando llegas a casa. Sentía que vivía sola. Eso podría haber funcionado si no sonara ensayado. Pero era demasiado limpio. Demasiado conveniente. No solo hablaste, dije. Planeaste fines de semana. Enviaste fotos. Mentiste repetidamente. Dejó la botella y volvió a cruzar los brazos. ¿Qué quieres que diga, Josh? ¿Que soy un monstruo? ¿Que soy malvada? Quiero la verdad. Soltó una risa corta, sin humor. Ya decidiste quién soy. Me levanté despacio y caminé hacia ella. No de forma amenazante, solo lo suficiente para ver el destello en su expresión, el tic en su mandíbula, la forma en que evitaba mirarme directamente. Dime, dije. ¿Fue solo él? Su boca se abrió levemente y volvió a cerrarse. Sus ojos bajaron. Miró hacia otro lado. El estómago se me revolvió. Sí, susurré. Eso pensaba. Di un paso atrás. Ella dio uno hacia mí. Espera, Josh. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Entré en la sala, saqué el teléfono y me senté en el sofá. Estás exagerando, dijo desde la cocina. No. Lo que había hecho durante el último año era exagerar. Exagerar el silencio. Exagerar la distancia. Las cenas perdidas. Los hombros fríos. Las miradas distraídas. Había pasado meses convenciéndome de que era una fase. De que el amor se veía distinto cuando estabas cansado, cuando eras mayor, cuando la vida se complicaba. Pero el amor no se esconde en el teléfono de otra persona. El amor no te llama a fondo. Entró en la sala. Los brazos ya no estaban cruzados. Colgaban a los lados, indefensos. ¿Podemos simplemente hablar? De verdad. ¿Podemos simplemente hablar? De verdad hablar. No quiero pelear. No estoy peleando, dije. Y no lo estaba. Ya había terminado de pelear. No podía quedarme quieto. Fui a la cocina y tomé su teléfono. La contraseña no funcionó. Subí de nuevo. Ábrelo. Dudó un segundo y luego apoyó el pulgar en la pantalla. Deslicé. Primero los mensajes con L. Después otros. Un tipo de su organización sin fines de lucro. Otro de una aerolínea. Fotos. Mensajes de voz. Un cargo de hotel en Seattle pagado desde nuestra cuenta conjunta. El estómago se me revolvió. Ella entró al dormitorio en pijama. ¿Te sientes mejor? Preguntó, con un tono plano, como si esto fuera algo que eventualmente yo superaría. No, respondí. Pero ya no voy a fingir. Me siguió. Solo me aburrí. Todo era tan estable. Me sentía invisible.
¿Así que engañaste para sentirte viva? Simplemente pasó. No, dije. Eso no fue un momento. Fue un estilo de vida. Saqué una maleta y empecé a meter ropa. Intentó detenerme. Josh, por favor, no te vayas así. Cerré la cremallera y la miré a los ojos. No estoy enojado, dije. Estoy libre. Y me fui. No regresé a casa. Conduje hasta un motel y me desplomé en la cama sin decir una palabra. A la mañana siguiente llamé a un abogado de divorcio. Rachel envió mensajes. Malinterpretaste todo. No significaba nada. Has estado distante. Demasiado tarde. Me quedé con mi primo Pete. No hizo preguntas. Solo me dio una manta. El proceso avanzó rápido. Ella no luchó. Casi no habló. Volvió una vez por una caja de documentos. Sin maquillaje. Sin disculpas. Solo silencio.